los secretarios generales de una de las CTA y también diputado nacional de Unión por la Patria. Tenemos otros temas para charlar con Hugo Yasky. ¿Cómo le va, Hugo? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos, Hugo, ¿cuál es un poco la propuesta para el próximo jueves? Es una convocatoria que hacemos, como luego dijiste bien, las dos CTA. También se suman un movimiento empresario, el M25. Van a acompañar la UTEP y alguna representación simbólica de gremios de la CGT, de la corriente sindical, del ESMATA. Van a estar también convocando los distintos gremios que componen nuestras centrales, y lo que nos hemos propuesto es realizar un acto a partir de la 1 del mediodía en Plaza de Mayo con esa consigna que fue la que espontáneamente empezó a surgir en todos los actos que se hicieron a lo largo de este año. La patria no se vende. Y bajo esa consigna y diciendo en defensa de la soberanía, de la producción nacional, de una jubilación digna y en reclamo de la convocatoria urgente al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, es que convocamos. También van a estar los organismos de derechos humanos y también hay que decir que va a ser el jueves en que se va a iniciar la marcha de la resistencia, así que al término del acto, por lo menos, parte de la concurrencia va a participar acompañando a la madre de Plaza de Mayo en la ronda. Hugo, parecía que las protestas o este tipo de manifestaciones se habían diluido ya al final del año. De hecho, la semana pasada o la anterior fue que la CGT había decidido ya postergar por lo menos alguna situación de protesta, lo que derivó en la salida de Pablo Moyano. ¿Por qué decide la CGT encarar esta manifestación y cuáles son algunos de esos argumentos más allá de lo que mencionaste recién? No, lo que decidimos, las dos CTA, claro, pues dijiste la CGT, las dos CTA, no poner en modo pausa a nuestras centrales sindicales. Hay un sector de la CGT que plantea que es el momento de dialogar con el gobierno, y la verdad que en un país donde el consumo de carne bajó a niveles históricos, hace 28 años que no se consumía tan poca carne por ciudadano, en un país donde el salario mínimo vital y móvil perdió nada más ni nada menos que el 50%, el 54%, para ser más exacto, el poder adquisitivo, y en un país donde ha habido reformas laborales por el DNU, por la ley de bases, por la llamada ley de bases, que significó perder el derecho a la indexación del crédito laboral cuando te despiden, que significó introducir la figura del despido sin causa. En este contexto es muy difícil sostener la idea de que, bueno, es el momento de la pasividad, es el momento del diálogo, porque además estamos frente a un gobierno que no dialoga, que actúa de manera brutal con los trabajadores. Así que por eso decidimos que había que convocar y había que hacerlo en Plaza de Mayo y había que bancarse la decisión de no soltarle la mano a los que le están pasando mal. ¿Y sentís que hay desde algunos sectores en donde comienzan digamos, a no acompañarse este tipo de reclamos? Porque muchos dicen, no, es un gobierno, amparado también en algunas encuestas, dicen, no, que la gente lo está bancando, que no cae su imagen a pesar de las medidas que muchas veces terminan perjudicando a muchos sectores. ¿O crees que tiene que ver también con algunos sectores de trabajadores, digo, que también están nucleados en la CGT, que tal vez no están pasando un mal momento, me refiero
a, no sé, desde petrolero, minería, sector bancario, digo, hay como una situación muy marcada de sectores que le está yendo muy bien, sectores que le está yendo muy mal y muchos que la están peleando. En realidad, cuando uno dice la imagen del gobierno no cayó, pondera encuestas de opinión donde esa imagen positiva es del 46%, con una imagen negativa más o menos similar. Cuando uno pregunta a los trabajadores cómo es su presente, la inmensa mayoría dice malo. Cómo avisora el futuro, la inmensa mayoría dice con preocupación, siente que va a estar mejor o peor la inmensa mayoría. Entonces, en el mejor de los casos para el gobierno, hay una expectativa en la mitad de nuestro pueblo que se está sacrificando, que siente el peso del sacrificio, pero que decidió esperar, que decidió abrir un crédito. Estamos hablando con mucha fuerza del 44%, del 46%, en el mejor de los casos. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que estamos en una sociedad donde hay otra mitad que no cree que absolutamente nada de lo que hace el gobierno lo pueda beneficiar. Hay otra mitad de nuestro pueblo que tiene que elegir entre pagar las tarifas o comer. Hay otra mitad de nuestro pueblo que son los jubilados, que ayer se enteró de que no va a poder seguir comprando todos los remedios que necesitaba. Esa otra mitad de nuestro pueblo es la que nosotros le hablamos. A ellos les hablamos. A ellos los convocamos, a ellos los representamos y a ellos les decimos no le vamos a soltar la mano. Así seamos 1.000, 5.000, 10.000 o 50.000 en la plaza, no le vamos a soltar la mano. Hugo, te consulto acerca de la actividad legislativa. Este fue un año, primer año del gobierno de Javier Milei, en el que al principio todavía muchos no lograron sacarle la mano en esta, parecería, bueno, vos podés tener tu consideración, pero yo digo, una nueva manera de hacer política. El gobierno con una minoría evidente en ambas cámaras logró sacar las leyes que quiso y bloquear las que no quiso con pocas excepciones. Y ahora tampoco, o por lo menos se vislumbra una convocatoria a sesiones extraordinarias con en juego el presupuesto, ¿no? Que es tan importante para ver qué es lo que el tramado del año que viene y cómo van a estar esas partidas. ¿Qué balance haces vos de lo que ha sucedido allí en la Cámara de Diputados, en tu caso, si querés? Y cómo ves que se pueda dar en los próximos días, si se va a convocar a las sesiones, se va a tratar alguna cuestión. No, creo que estamos ante un gobierno que ha logrado sostener o construir una mayoría que en realidad no tiene que ver con lo que realmente es su fuerza legislativa, como vos decías. ¿Cuál es digamos, la explicación de esto? Creo que fundamentalmente ha habido negociaciones con los gobernadores y con jefes de bloque de sectores que supuestamente son miembros de la oposición, pero que en la práctica han actuado como si fueran subbloques del oficialismo, han acompañado, han otorgado mayoría y muchas veces lo han hecho de manera vergonzante, es decir, tratando de explicar lo inexplicable. Bueno, no le podemos votar en contra de un gobierno que fue elegido por la mayoría del pueblo, hay que acompañar, hay que brindarle las herramientas, todos esos argumentos que tratan de muchas veces encubrir un toma y daca, una negociación que tiene que ver con la desesperación de algunos gobernadores por poder concretar algunas obras públicas, por la asfixia que tienen en sus provincias financieras. Me parece que eso explica estas conductas tan extrañas de bloques que en teoría son opositores, pero que de pronto se vuelven oficialistas.
Y con respecto a las sesiones, ¿ves algún panorama? Porque el gobierno lo único que le interesa es la reforma electoral, es decir, eliminar las PASO. Después, en cuanto al presupuesto, ficha limpia, que también se dijo que se iba a proponer un nuevo proyecto, o incluso la privatización de aerolíneas argentinas, como que da lo mismo. ¿Vos tuviste alguna información que se pueda llegar a convocar o no? No, creo que vos estás señalando lo que probablemente sea la realidad. El gobierno lo único que le interesa es que el presupuesto no se discuta, porque quiere prorrogar el presupuesto del 2023, Mm. quiere seguir teniendo absolutamente libertad para aplicar el ajuste, para tener margen, para apretarlo a los gobernadores, ponerlos contra las cuerdas, discutir de uno por uno. Y la verdad que es increíble, porque siempre se sostuvo en la tradición legislativa que el presupuesto era la ley de leyes, que el presupuesto ordenaba y comprometía a quien gobernaba con una determinada direccionalidad, rumbo, confiabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora no tenemos presupuesto, ahora tenemos un gobierno que quiere aumentar los recursos para la represión interna, para el espionaje interno, pero que quiere reducir educación, salud, ciencia, tecnología, seguir suspendiendo obra pública. Entonces, vivimos esta realidad. Lamentablemente, los que teníamos hasta hace poco clamando al cielo cada vez que algún gobierno se corría un poquito de la línea del institucional y gritaban y pedían república y pedían respeto a la Constitución, ahora parece que duermen la siesta o miran para otro lado. Nadie dice nada, está todo bien, vamos a tener un presupuesto que es el del 2023, casi ridículo, pero bueno, así va a ser. ¿Martín Menem va a seguir siendo el presidente de la Cámara? Y si sobrevive a los golpes internos y a la ambición de algunos de los miembros de su propio bloque, es probable. Con esto estoy diciendo que la sobrevida o no de Menem depende más de lo que pase entre los libertarios y el PRO que de otra cosa. Mm. Y lo último, Hugo, el jueves es la convocatoria con paro también. No, Ok, el único gremio que anunció un paro por 24 horas es ATE, el resto es movilización. bien. Muchísimas gracias, diputado. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias.